Yo he titulado mi intervención, esta primera intervención a la que se refería Sergio, ¿qué esperan, desean, qué quieren los pacientes cuando se dirigen al sistema sanitario, a la atención primaria, a la atención hospitalaria? ¿Cuáles son sus necesidades, sus demandas, sus deseos, sus expectativas, incluso sus preferencias en relación a lo que pueden esperar cuando se dirigen al sistema? Para ello, esto no sé, ¿ya? ¿Sí? No sé si va, no va, yo creo. No sé si a lo mejor desde el propio ordenador. Vale. Para abajo, bien. Perfecto. Uno se puede preguntar qué es un paciente. ¿Qué es un paciente? Yo he leído muchas veces, muchas definiciones, muchas aproximaciones a lo que consideramos que puede ser la persona enferma, la persona que pide ayuda, la persona en situación de vulnerabilidad, que se dirige al sistema sanitario y que tiene un problema y se dirige en busca de ayuda. Una persona con necesidades, con dificultades. En realidad no es qué es un paciente, sino quién es el paciente, ¿no? Y yo encontré esta definición, curiosamente, en un libro que tenía que ver con arquitectura y diseño de hospitales, diseño funcional de hospitales. Este hombre era un arquitecto, un ingeniero norteamericano, Todd Wheeler, y hablaba de esto, de que no había una descripción única de lo que era esa persona, ese ser humano, temeroso, esperanzado, a veces en un estado lastimoso, que era el propio paciente, cuando se dirigía al sistema sanitario en busca de ayuda, ¿no? Para unos decía que era un simple número, un caso, una unidad estadística. Para los gestores, para los responsables, para los documentalistas, como os decía antes José Luis Gutiérrez. Para otros muchas veces es un fastidio, el paciente difícil, ¿no? Se hablaba en algunas publicaciones, podíamos leer esto, ¿no? Un enigma, una molestia, un espectro. Con frecuencia el propio paciente se encuentra en una situación que ignora su propia condición, su propio estado, si es grave, si no es grave, cuál será su pronóstico, en qué medida la enfermedad, el proceso en el que se encuentra va a afectar el normal desarrollo de sus actividades, su vida familiar, sus relaciones personales, su trabajo. Y muchas veces con mucha incertidumbre y muchas aprensiones, ¿no? En cuanto a sus perspectivas, muy desconcertado con respecto a la situación en que se encuentra. Probablemente no haya habido en un autor, en lengua española, que haya descrito mejor esta situación que Albert Joubel. Albert Joubel, en su doble condición de médico, de profesional sanitario y de paciente. Él hablaba muchas veces, muy conocido, ¿no? Decía que él había hecho una doble carrera, una vertical y otra horizontal. Una vertical como profesional sanitario, como médico, y una horizontal como paciente, y había sido objeto de atención y de cuidado también por muchos profesionales, compañeros suyos, ¿no? Y él, esta era una introducción a un número sobre humanización, precisamente, en los anales del Sistema Sanitario de Navarra, y hablaba del itinerario de la incertidumbre, de lo que suponía muchas veces cuando el paciente se dirige al sistema sanitario y las vueltas que le hacemos dar, las derivaciones a que se ve obligado a recorrer de un paciente, de un médico, de un profesional a otro, de un servicio a otro, a veces de una manera laberíntica, ¿no? Sin conocer perfectamente cuáles son los pasos que debe seguir, ¿no? Y decía sobre todo esto, que cuando una persona se relaciona con el sistema sanitario, no solo busca la competencia técnica, que le curen, que le atiendan, porque digamos que eso va de suyo, la calidad científico-técnica la espera y la da por sentada muchas veces de los profesionales, pero lo que espera también es un poco de, digámoslo así, humanidad, personas, seres humanos, igual que él, que le puedan transmitir seguridad, confianza y respeto sobre las decisiones que tiene que tomar. Hay un montón de artículos que hablan de esto, ¿no? Hay uno clásico que habla de qué es lo que realmente quieren los pacientes de la atención sanitaria. Esta es una publicación ya de hace 5 o 6 años, donde un médico norteamericano hablaba, en el contexto norteamericano, pero era muy parecido, de cuáles eran realmente lo que querían estos pacientes de la atención sanitaria, del sistema sanitario. Sobre todo querían, en primer lugar, que le curaran, que le atendieran, le quitaran las molestias que tenía, dolor, la ansiedad, la discapacidad que pudiera tener provocada por la enfermedad concreta. En segundo lugar, que se le atendiera con respeto, con educación, con cercanía, con proximidad, que entendieran sus decisiones, que le preguntaran
por su situación concreta, que fuera rápido, que fuera lo más pronto posible, puntual, la atención y oportuna en el tiempo, y sobre todo, bueno, en un sistema como el norteamericano, que no le costase unos copagos sobreañadidos sobre lo que ya le costaba la póliza de aseguramiento que tenía contratada, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. Y otro artículo que resultaba muy interesante era el de una enfermera de hace unos años que preguntaba qué es lo que quieren los pacientes realmente de sus enfermeras. Y a las enfermeras les pedían una serie de cosas que no me resisto a leerlas literalmente, un listado donde venían a decir, dirigiéndose directamente a la enfermera, escúcheme, óigame, escúcheme, pero de verdad, pregúnteme lo que pienso, no dé nada por sentado, no subestime mis preocupaciones, no me trate como una enfermedad, sino como una persona que tiene ese proceso o esa enfermedad. Hábleme a mí, no hable sobre mí. Respete mi privacidad y mi intimidad. No me haga esperar, si fuera posible. No me diga lo que tengo que hacer sin decirme cómo hacerlo. Manténgame informado. Dígame lo que tengo que hacer, manténgame informado, dígame cómo me encuentro, en qué situación, las exploraciones que me están haciendo, las analíticas, etc. Recuerde quién soy, o quién fui, o cómo era. Sobre todo esto es muy importante en personas mayores, en pacientes ancianos. Y también preguntaba, déjame comunicarme con usted o contigo, déjame saber también qué es lo que realmente te importa, también como profesional sanitario. Era una lista pues, muy acertada y a mí me parecía muy lógica y que podemos trasladar en cualquier ámbito, no solo en el ámbito hospitalario, en el ámbito de atención primaria también. Y hablando de humanización, pues muchas veces en estos últimos días, Julio y yo lo hemos hablado en estos últimos meses, ¿a qué denominamos humanización, ¿no? Yo recuerdo con cierta gracia que en Twitter, a poco de nombrarnos directores generales de humanización de la asistencia sanitaria, somos los dos únicos que lo tenemos así en nuestro título, hay otros sitios que hay subdirecciones generales o servicios, etcétera, se preguntaban en tono así más o menos jocoso, es decir, ¿será distinta la humanización de Madrid que la de Castilla-La Mancha? Aludían sobre todo a la diferencia de signo político, ¿no?, de las comunidades autónomas y tal, ¿no? Y tenía cierta gracia, hemos bromeado con esto y demás, ¿no? ¿Qué entendemos por humanización, no? Yo recuerdo esta expresión también de Javier Gafo, padre jesuita, ya fallecido hace mucho tiempo, y él decía que el principal problema bioético en el ámbito sanitario es cómo humanizar esta relación entre personas que poseen conocimientos médicos, conocimientos sanitarios especializados, hemos estudiado para ello, se han preparado para ellos, y el ser humano frágil, al que aludía Todd Wheeler en esa primera diapositiva que hacía, que vive el duro trance de una enfermedad que afecta hondamente a su persona. Eso es lo que consiste muchas veces la humanización, significa cercanía, respeto por sus decisiones. Quizá el modelo que más se aproximaría en el ámbito de la atención primaria a lo que es humanizar es lo que se ha venido a llamar atención centrada en la persona, con las características que todos sabemos: respeto a las decisiones, a las creencias, a los valores, a las expectativas en la medida de lo posible y a la toma de decisiones compartidas, ¿no? En Castilla-La Mancha nosotros hemos puesto en marcha lo que hemos llamado el Plan Dignifica, el Plan de Humanización de Asistencia Sanitaria. Había algunos antecedentes previos, planes relativos a la mejora de la atención sanitaria desde el punto de vista subjetivo, de la calidad subjetiva, la calidad percibida, y el Plan Dignifica, pues, que tiene algunas de estas características, el nombre quizá pudiera parecer excesivo a algunos, ¿no?, pero significa tratar con dignidad al paciente, a la persona enferma, ¿no? Dignidad en el tratamiento, inteligencia al servicio de la salud, generosidad, humanización en el trato, profesionalidad, fortaleza del sistema, todas estas características que aparecen aquí reflejadas en la página web del Servicio de Salud. Y básicamente tiene una serie de líneas estratégicas. Estamos trabajando sobre ellas, identificando actuaciones para poner en marcha en otros ámbitos. Hay actividades, planes, programas y actividades que se están realizando en distintos centros, en distintas gerencias,
que son, desde luego, exportables. Estamos identificando cuáles de esas tienen algunas características que se puedan medir con unos indicadores claros y precisos y que puedan ser exportables y reproducibles en otras gerencias. En estas 5 líneas estratégicas de trabajo: mejora de la información y la comunicación con el paciente, fundamental; ofrecer una atención integral e integrada, o interniveles, como decía también José Luis; los profesionales como elementos activos de esa humanización tienen que ser agentes básicos y fundamentales, indudablemente; humanización también de los espacios y del confort, de lo que son los aspectos más bien externos también; y implicación y participación ciudadana, teniendo en cuenta, por supuesto, a las asociaciones de pacientes, grupos de autoayuda y representantes, etc. Básicamente, yo lo sintetizaría, por decirlo en una fórmula muy clara, H2H, que es de humano a humano, de ser humano a ser humano, human to human. Y en un artículo que se publicó en el año 1927 en la revista JAMA, pasa por ser el artículo más citado en el ámbito médico, que se llamaba El cuidado del paciente, de Francis Well Peabody. Él decía que el secreto del cuidado del paciente no es otro que cuidar al paciente, aunque parezca un pleonasmo. Y bueno, en eso estamos trabajando. Muchas gracias.